estoy grabando la clase, es decir, todo lo que estamos haciendo acá también lo voy a subir. Para poder acceder a estas clases, lo que tienen que hacer es entrar a módulos de Canvas, y en módulo de Canvas hay un link, y yo lo que estoy subiendo a YouTube. Entonces, ahí utilizan el link, y con el link se puede entrar a YouTube. También hay algunos videos adicionales tratando de explicar algunas cosas, como que habitualmente uno lo hace en clase presencial, pero es difícil hacerlo en línea dado poco tiempo y bueno, las cosas técnicas son medias complicadas en general. Ok, eso entonces con respecto a las clases, véanla en módulo. Aquel que no lo haya visto puede ver, hay varios videos ahí, solo hay que marcar un link y se va a YouTube, y en el YouTube están los videos que vamos generando, en principio. Algunas cosas ya están, de esta clase ya están arriba, están escritas. Vamos a empezar hoy trabajando con un tema que es los componentes principales. O sea, todo lo que estamos haciendo en la clase pasada y lo que hacemos ahora es cómo introducir el concepto de componentes principales para hacer el análisis de los datos. ¿Ok? Entonces, vamos a partir la clase entonces voy a compartir con ustedes una pizarra digital ahí donde voy a ir escribiendo de qué se trata. Vamos a seguir trabajando con R hoy, con RStudio. En la próxima semana, la próxima clase del martes, vamos a partir con el taller. Yo voy a dar, vamos a seguir como el método de que ponemos una pregunta y tratar de resolver con R cómo hacer esa pregunta, pero eso en el caso del taller. En el caso de las clases son más generales y no seguimos esa línea de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Pero el martes que viene sí empezamos con el taller. Al final del martes yo les dejo un taller para que ustedes lo hagan. Yo lo que voy a hacer el martes es tratar de resolver el taller muy similar para que tengan idea de cómo resolver el problema. Y les dejo que ustedes resuelvan para que me lo entreguen entre el jueves o el viernes, depende. Yo creo que probablemente el viernes. Entonces parecería como el segundo taller. Creo que ya todos subieron el taller, y eso es lo que vamos a corregirlo, a ver cómo les fue. Cualquier duda que tengan, bueno, ustedes saben, siempre les digo, mándenme un correo o escriben en el chat si es una duda corta que yo pueda resolver ahora, o si es una duda un poco más compleja, lo hacemos. Ok, voy a compartir ahora una pantalla. Deja dónde está, aquí está. Y vamos a comenzar la clase entonces. Vamos a hacerlo, a ver, vamos a compartir pantalla completa y deberían estar viendo. Vamos a dejar primero por el momento no una pantalla completa, un poco más chica para poder ver el chat. ¿Okay? Si tienen alguna duda. Vamos a ver el chat, un segundo para comenzar. Okay, no sé, algo no está sucediendo. Ya. Ok. Ya, ok, yo les pido que si pueden silenciar los micrófonos sería estupendo, ¿no? Ok, voy a ahora avanzar un poquito rápido. Les advierto que es una clase más o menos con harto contenido. Mucho de este contenido va a quedar arriba, queda grabado arriba. La primera parte va a ser un poquito más como de pizarra, es decir, voy a contarle un poco de qué tratan los objetivos y voy a ir un poquito rápido. Después vamos a ir a R a resolver todo lo que hicimos de alguna forma a mano, entre comillas. Lo vamos a resolver en R, cómo funciona en R. Entonces, más o menos es el esquema. Y repito, el tema fundamental se llama análisis de componentes principales. Entonces, voy a partir ahora con análisis de componentes principales y vamos a hacer. Entonces, el tema de hoy sería entonces, el tema más grande, sería entonces análisis de componentes principales. Análisis de componentes principales. Componentes principales. Bien. Ok. Bien. Vamos a partir recordando algunas. Déjenme un segundito, no sé si me están viendo. Antes que nada, yo creo que lo mejor es colocar una pantalla no completa para saber si estamos acá. Exacto, ahí estamos. Ya. Y recuerden los micrófonos, dejarlos cerrados para que funcione bien. Ok, entonces, vamos a partir recordando algunas cosas de la vez pasada. En particular, nosotros teníamos lo que era la esperanza matemática de una variable. Hay algunas propiedades que hay que saberse. En principio, les voy a anotar aquí las propiedades que uno debería conocer. ¿Bien? Entonces, si tenemos un número, este es un número multiplicado por la variable aleatoria, entonces yo puedo sacar el número fuera de la esperanza matemática.
¿ok? La esperanza matemática o valor medio de un número es simplemente un número, ¿bien? Otra de las propiedades es que si yo tengo una A más X, lo multiplico más B, donde A y B son números, entonces yo puedo sacar afuera A, escribir la esperanza matemática de X más B. Adicionalmente, si yo tengo la esperanza matemática de la suma de dos variables aleatorias, donde X e Y son variables aleatorias, entonces esto es lo mismo que la esperanza matemática de la suma, o sea, la suma de las esperanzas matemáticas. Estas son algunas de las propiedades importantes. Otra de las propiedades importantes es que si por ejemplo, X e Y son independientes, son variables aleatorias independientes, entonces lo que podemos hacer es simplemente que el producto o el valor esperado o la esperanza matemática del producto es igual al producto de las esperanzas. Eso solamente ocurre cuando las variables son independientes. O sea, si son independientes, así funciona. ¿Ok? En el caso de la varianza, hay otras propiedades que hay que saberse, ¿no? En el caso de la varianza, si yo tengo, por ejemplo, un número A multiplicado por X, entonces ese número sale fuera de la varianza, pero sale al cuadrado. Eso es la varianza de X. ¿Ok? Si yo tengo la varianza, por ejemplo, de AX más B, entonces la varianza de B es 0, pero esto sería lo mismo que A cuadrado, la varianza, como que sumarle un número, número a la variable aleatoria no hace ningún efecto. En la varianza me refiero. Ok, aquí tenemos algunas propiedades. Otra de las propiedades importantes es que si yo tengo la varianza de la suma de dos variables aleatorias, entonces esto es lo mismo que la varianza de X más la varianza de Y más dos veces la covarianza de X y de Y. ¿Ok? ¿Ya? Un segundito. Ahí estamos un poquito corriendo. Espero que se entienda, la letra no es tan fácil, igual hay manejar esto tiene su técnica y es complicado. Ok, bien, un poquito cómo se calcula la varianza, la fórmula, ¿no? En principio, si yo tengo la varianza de una variable X, entonces eso es lo mismo que la esperanza matemática de X al cuadrado menos la esperanza de X al cuadrado. ¿Y cómo se calcula la covarianza de dos variables? Bueno, la covarianza de dos variables X y Y es simplemente la esperanza del producto de ellas. Pero toda la posibilidad del mundo, hombre. Menos la esperanza o sea, el producto de las esperanzas. Eso sería la fórmula para resolver el problema. Ok, estas son algunas propiedades que en principio ustedes deberían de conocer. ¿Me puedes mandar los nombres, los datos, va a ser más fácil? Si pueden silenciar el micrófono sería fantástico. ¿Sí? Yo lo ordeno, compadre, y se cumple como... Ya. Ok, disculpen, voy a ver si puedo No, silenciar un poquito. lo que necesite, bueno. Un segundo. Pero dime con qué bueno, yo estoy en tele casa. Entonces, facilítamelo, yo lo pongo aquí mismo. Ya, no sé por qué funciona que está escuchándose el micrófono y es algo... pausa. Ya, ok. Bien, chicos. Espero que, bueno, primero que todo, que sería importante que cancelen el micrófono, para no quería cancelarlos a todos, pero sería bueno para no escuchar. Si tienen alguna pregunta, sí lo abren, ¿sí? Ok, la idea ahora es lo siguiente. ¿Cómo cambia esto si en realidad nuestro ejercicio o nuestro trabajo no funciona con variables aleatorias unidimensionales como las propiedades que están ahora? Es decir, ahora nosotros vamos a tener una variable aleatoria que en realidad está compuesta por un número, por ejemplo, de P variables aleatorias, cada una de ellas. ¿Por qué necesitamos una variable como esta? Esto es un vector. Porque nuestra data, por lo general, es de esta forma. Nuestra data tiene una variable aquí arriba, una variable x2, x3, hasta xp, ¿bien? Y hacia abajo, si uno escribe hacia abajo, por ejemplo, 1, 2, hacia abajo hasta n, son las observaciones que están acá. Nosotros lo que tenemos es una tabla. Entonces, acá tendrían las observaciones correspondientes a x1, que llamaríamos x1 y 1, 1, x1, 2, etcétera, hasta x1n. Aquí tendríamos las observaciones de x2, que le llamaríamos x2, 1, x2, 2, hasta x2n.
y así sucesivamente en cada una de ellas. Podemos tener hasta la variable x, en este caso sería P1, hasta la variable x, Pn. Ok, todo esto que está acá es nuestra base, esto es lo que le llamamos, en principio, todo esto que está acá es lo que le decíamos un data frames. Un data frames. Ok, esa es la estructura de datos de data frames. Ahora, esta estructura que está acá implica que yo tengo P variables, en principio, es lo que tengo, y por lo tanto a mí me gustaría tener ahora una variable aleatoria que recogiera todos estos valores. Y necesito ahora reforzar el conocimiento de lo que significa el valor esperado por las mismas propiedades de arriba para, digamos, estas variables que están acá. Por ejemplo, acá si yo tuviese la esperanza matemática de un vector, lo que está dentro ahora voy a suponer que es un vector. Bueno, en general aquí no hay ninguna diferencia, esto es simplemente la esperanza matemática en este caso, eso significa, como x es un vector, bien, x es un vector que está compuesto por xp, cuando yo calculo esta esperanza matemática significa, la esperanza de x significa que yo le voy a calcular, voy a tomar un vector que tiene la esperanza matemática de cada una de ellas. Entonces, ¿en qué consiste entonces la esperanza matemática de un vector? Simplemente es calcular la esperanza matemática de cada una de las variables. ¿Ok? Es un poquito distinto para la varianza en principio, ¿no? ¿Ok? Y ahora vamos a ver. Algunas de las propiedades entonces que yo voy a tener. Imagínense ahora que A es una matriz, en vez de un número, multiplicado por un vector. Yo quiero calcular la esperanza matemática de A por X. Bueno, al igual que el caso del número, la matriz A sale fuera de la esperanza. ¿Ok? En el caso de que yo tenga A por X y le sume un vector B, ahora estamos hablando, todos estos son vectores. ¿Ok? Entonces se cumple exactamente lo mismo, pero en este caso es una matriz que sale fuera de la esperanza más B. Exactamente lo mismo. Si yo tuviese dos variables aleatorias X y Y, pero que son vectores, entonces se satisface lo mismo que antes. Entonces, en el caso de la esperanza matemática, las propiedades son exactamente la misma. Ahora, en este caso, en el caso de que x y y son variables aleatorias pero vectores, entonces se escribe que x transpuesta multiplicado por y es igual a e de x transpuesta multiplicado por e a la y, siempre y cuando x y y son variables o vectores aleatorios independientes. Entonces, en pocas palabras, las propiedades que tiene la esperanza matemática para el caso vectorial son exactamente las mismas que teníamos en el caso numérico. La única diferencia es que ahora X es un vector y A es una matriz. ¿Okay? Lo que va a cambiar un poquito, evidentemente, es el caso de la covarianza. Es decir, en el caso de la varianza de una variable vectorial, esta es una variable vectorial, la varianza se va a calcular como x transpuesta multiplicada por x, es un vector, menos e a la x, en este caso transpuesta, multiplicado por e a la x como vector. Estos son dos vectores, vector transpuesto. Recuerden que x es un vector, es decir, no era lo que quería decir, no es que pertenece a nada, sino que x es un vector de esta forma. xp, es decir, un vector que tiene p dimensiones por 1. ¿Ok? Entonces la varianza se calcula así, de esta manera. De hecho, la varianza tiene que ser un número, ¿no? A partir de acá uno descubre que es un número. Ahora, uno puede calcular la covarianza de la variable x. La covarianza de la variable x es una matriz que está compuesta de la siguiente manera. Como x, recuerden que es un vector. Aquí hay un problema. Sí, un segundo. Ya lo vi. Un segundo problema con la tabla. Ya, ok. Entonces, como la covarianza en realidad tendríamos que escribir, acá sería la varianza de x1. Aquí tendría que ser la covarianza de x1 con x2. Ahí, y así sucesivamente hasta la covarianza de x1 con xp, porque hay p variables, ¿no? Ups, un segundo. Una mala costumbre de apretar los botones acá. ¿Ok? De x1. Voy a tratar de hacer la matriz acá. Acá sería entonces la covarianza de
2 con x1, acá sería la varianza de x2, así sucesivamente, hasta la covarianza de x2 con xp. Bueno, podemos seguir haciendo lo mismo. Podemos seguir haciendo lo mismo. Acá tendríamos la covarianza de xp con x1 hasta la varianza de xp. Observen que en la diagonal están las varianzas. ¿Por qué son las varianzas? Básicamente, cuando yo calculo la covarianza de una variable, por ejemplo, x1 consigo mismo, eso yo le llamo la varianza de x1. Es decir, en el caso vectorial, en el caso que estamos analizando la matriz de covarianza, pues básicamente es esta matriz que está acá, y si ustedes se fijan, es una matriz simétrica. ¿Por qué? Por las propiedades de la covarianza. Es decir, uno sabe que la covarianza de la variable x1 con la variable x2 es igual a la covarianza de la variable x2 con la variable x1. Es decir, es simétrica la covarianza. Y por lo tanto, la matriz que vamos a obtener, esa matriz que está arriba, acá esta matriz es una matriz simétrica. Por lo general, esta matriz nosotros la nombramos con una letra que se llama sigma. Sigma hasta ahora va a ser lo que le llamamos la matriz de covarianza. ¿Qué es la matriz de covarianza? Esto que está acá. Y la fórmula para calcular la varianza es esta. Y para calcular la covarianza en general de dos variables, imagínense que tengo la covarianza de la variable x con la variable y. Simplemente donde x y y son dos vectores. En este caso tendríamos que es la esperanza matemática de x transpuesta multiplicado por y menos la esperanza matemática de x, acá sería la transpuesta de la esperanza multiplicado por la esperanza de y. Ok, todas estas cosas que están acá son propiedades de la covarianza que uno necesita recordar para resolver los problemas que veníamos. ¿Okay? Pongamos un ejemplo matemático de cómo funciona esto, ¿no? En general, para hacerlo más sencillo, ¿no? Supongamos que tenemos una matriz de covarianza de la siguiente manera. Nuestra matriz de covarianza es esta. O para hacerlo más sencillo, antes que hacer esto, supongamos que tenemos una variable x o un vector x que tiene dos variables, x1 y x2 nada más. En vez de xp, que sean dos variables únicamente. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la matriz de covarianza de x, que para nosotros es exactamente lo mismo que sigma, esto se calcularía, según la fórmula de arriba, sería la varianza de x1 por la covarianza de x1, x2, aquí sería la covarianza de x2, x1, y aquí sería la varianza de x2. Para hacer cálculos, me gustaría ahora darle algunos valores numéricos a esto. Vamos a suponer que, por ejemplo, la varianza de x1 es igual a 1, que la varianza de x2, para hacer un ejemplo concreto, es igual a 1 también, y que la covarianza de x1 con x2 es igual a una letra griega, ρ. En este caso tenemos una matriz de covarianza, para el caso de dos vectores, formado por 1, ρ y 1. ¿Ok? Por lo general uno lo que hace es colocar algún valor a ρ determinado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en R ya tenemos que identificar cuál es el valor que le damos digamos, a ρ en general. Y en este caso es un ejemplo particular, digamos, con una matriz de covarianza de dos variables, x1 y x2, que están relacionadas. Creo que en la clase pasada hicimos un dibujo donde esto se lo pasamos a la función de distribución normal y veíamos cómo estaban correlacionadas las variables. Es decir, la pregunta, una de las preguntas que uno puede hacerse, ¿en qué se diferencia la covarianza de la correlación? Bueno, es básicamente la correlación, antes de seguir, la correlación de las dos variables x1 y x2 simplemente es igual a la covarianza de ellas, a la covarianza de x1 y x2, pero está normalizada por, tengo que dividir en el denominador por la varianza de cada una de ellas, por la varianza de x1 y la raíz cuadrada de la varianza de x2. En nuestro ejercicio hemos supuesto que las varianzas son unos en realidad, por lo tanto, vemos que la correlación en general es lo mismo que la covarianza porque las varianzas son 1, es decir, están normalizadas nuestras variables, por eso coloqué 1 acá. ¿Ok? Entonces,
vamos a necesitar en lo que viene calcular, por ejemplo, el primer problema que vamos a hacer es simplemente calcular los valores propios y vectores propios de la matriz de covarianza o la matriz sigma. ¿Ok? Eso es lo que vamos a resolver nuestro primer problema. ¿Cómo se calculan los valores propios, los vectores propios? Eso viene de álgebra y en particular de sigma, es lo que vamos a calcular. Hagamos ese ejercicio para recordar cómo se calculan los valores propios y vectores propios. Les recuerdo que, por ejemplo, los valores propios de la matriz, esto es una matriz sigma, multiplicado por el vector, tiene que ser igual a lambda b. Entonces, 1, en principio, a este valor le dice que se llama vector propio, y a este valor que está acá se le llama valor propio. Esto es un recordatorio de álgebra lineal, valor propio. ¿Okay? Entonces, aquellos vectores que satisfacen esta condición, esto en principio se llaman vectores propios, este es un número y este es un vector. Esta es una matriz, en este caso, en nuestro ejercicio es una matriz de 2×2, porque es la matriz que teníamos arriba. Por lo tanto, el vector B es un vector B que está, por ejemplo, de esta forma. Sería un vector de esta manera. Eso es la forma que tendría el vector propio. Hallemos quiénes son esos vectores propios. Y para hacerlo, lo que hacemos es tomar esto del lado acá y pasarlo restando para el otro lado, como se hace en álgebra lineal, y sacando factor común, B. Entonces tendríamos esto, esta es la matriz de identidad, multiplicada por lambda, multiplicado por B, tiene que ser igual a 0. ¿Ok? Estamos haciendo recordatorio porque en realidad algunas cosas del taller ustedes van a tener que hacer la mano, pero después con R vamos a darnos cuenta de que este cálculo que vamos a hacer ahora se hace inmediato y es fácil de hacer. Pero hay que intentarlo de las dos maneras, cómo hacerlo a mano y cómo hacerlo con R. ¿Ok? Bien, nuevamente lo que queremos hacer es encontrar los valores y vectores propios. ¿Bien? Bueno, esto es un sistema lineal de ecuaciones. ¿Ya? Recuerden, esto es un vector que tiene dos variables, A y B, que son las que queremos encontrar. Y por lo tanto, esto es un sistema de ecuaciones, esto es una matriz de 2×2. ¿Bien? En principio, la matriz es esta, sería, recuerden que aquí habíamos puesto 1, 1 menos lambda, de este lado tendría que ser rho, aquí tendría que ser rho, aquí sería 1 menos lambda, que multiplica a B, y eso es igual a 0, 0. Entonces, esta ecuación es lo mismo que está acá escrita en forma matricial. ¿Ok? Entonces, uno sabe de álgebra lineal que esto es un sistema homogéneo porque es igual a 0. ¿Ok? Para que un sistema homogéneo tenga soluciones distintas de 0 o no triviales, el determinante de esta matriz tiene que ser 0. Si el determinante de esta matriz es distinto de 0, existe una única solución, es que A sea 0 y que B sea 0. Es la única solución posible. Si el determinante de esta matriz es igual a 0, entonces existen infinitas soluciones. Y esa es la que vamos a encontrar. Entonces calculamos entonces el determinante de esta matriz, de 1 menos lambda, rho, 1 menos lambda. Y lo tenemos que igualar a 0 para encontrar la solución. Bueno, el determinante tengo que multiplicar la diagonal principal menos la diagonal secundaria, fácil acá en este caso porque es 2×2, y me daría algo como esto, ¿no? Igual a 0. Esto es una diferencia del cuadrado, por lo tanto podemos escribirlo como 1 menos lambda más rho multiplicado por 1 menos lambda menos rho igual a 0. ¿Okay? Tenemos dos soluciones para resolver el problema. De la primera, podemos pasar lambda, esto tiene que ser 0 o esto tiene que ser 0. Por lo tanto, de la primera solución es que lambda 1, primera solución, es que sea igual a 1 más rho. Y la segunda solución es que lambda 2 tendría que ser igual, pasando todo el lado ya, a 1 menos rho. Estas son las dos soluciones posibles, ¿no? Que teníamos para los vectores propios. O sea, ya tenemos dos valores propios, no vectores propios. Para encontrar los vectores propios tenemos que reemplazar estos valores acá. Entonces vamos a reemplazar, por ejemplo, el primero y después resolvemos en general. Ok, tenemos entonces lo siguiente. Definamos ahora arriba la matriz, era 1 menos lambda, pero vamos a utilizar este valor de lambda el primero, 1 más rho. ¿Sí? Acá nos quedaría rho, 1 menos 1 más rho, y con eso ahora calculamos para hallar quién es A y quién es B.
y lo igualamos a 0, 0. Bien, esto nos da, evidentemente cancelo el 1 y nos va a quedar, la matriz acá nos queda como menos rho, 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 menos rho igual a, o sea, multiplicado por A por B igual a 0, 0. Bien. Estamos, disculpe que siga con este monólogo, pero en general es resolver esto, yo quiero que recuerden un poquito cómo funciona, ¿no? Entonces, de la primera ecuación nos quedaría entonces, la primera ecuación, menos rho multiplicado por A, más B multiplicado por A, disculpe, por B, eso sería malo esto, es decir, tendría que ser rho multiplicado por B, tiene que ser igual a 0. Ahora, rho puede ser cualquier cosa, distinto de 0, evidentemente, porque si no tendría nula la determinante y no sería. Por lo tanto, yo puedo eliminar el rho. De aquí puedo considerar simplemente que B tiene que ser igual a A. Entonces, mi primera solución, no me voy a fijar en esta ecuación porque esta ecuación tiene que ser la misma de arriba. ¿Por qué es la misma de arriba? Porque el rango del determinante es 1, precisamente porque el determinante es 0. La matriz es 0, disculpe, el rango de la matriz es 0, es 1, porque el determinante es 0. Entonces, esa es la primera relación que encuentro, es que B tiene que ser igual a A. Quiere decir que la solución que hemos encontrado es que mis vectores B tienen que tener la forma siguiente. Mi vector B tiene que tener la forma de A, A, o sea, o AA. Esa es mi solución. Es decir, todos los vectores son de la forma 1, 1, ¿no? Con A perteneciente a los reales. Quiere decir que hemos generado un subespacio propio de dimensión 1 porque A puede ser tomar cualquier valor. Entonces nos quedamos con el vector indicador, digamos, el vector canónico de ese espacio. Y básicamente podemos decir que hemos encontrado el primer vector en general, ¿no? Habitualmente podemos normalizar este vector o hacerlo como un vector canónico unitario. Entonces, lo que hay que hacer es dividir por la norma, y la norma sería, en este caso, si esto es 1, 1, la norma sería raíz de 2. Entonces, la mejor forma, o la forma habitual que se escribe es así. Entonces, encontramos el primer vector, disculpa, aquí me adelanto un poco siempre, y acá sería 1, 1, ¿no? ¿Ok? Aquí sería 1, 1. Ya, ese es el vector propio que corresponde a lambda igual a 1 más r. Podemos hacer el mismo cálculo para hallar B2, pero lo voy a adelantar un poquito si ustedes quieren hacerlo. Es exactamente lo mismo. Un segundo, tengo que saltar la hoja. Voy a borrar esto. Upa, no se borra. Muy bien. Y voy a escribirlo en la hoja. Aquí hay un salto de hoja para que podamos seguir adelante. Ok, avanzamos un poquitito. Me queda entonces que B2 es igual a 1 partido por raíz de 2, y aquí me queda 1 menos 1. Y aquí va a corresponder a 1 menos lambda. Quiere decir que ya hallamos para la matriz de covarianza, encontramos entonces el vector propio y lambda y el valor propio para esta matriz en particular. La pregunta es, bueno, ¿qué hago con en principio, con estos valores, con esto que encontré? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Lo que me interesa hacer ahora es usarlo, estos valores. Estoy preparando para después hacerlo con R. Vamos a usar estos valores propios, haciendo lo siguiente. Nuestra matriz, nuestro vector X está compuesto por dos variables aleatorias, X1 y X2. La correspondiente matriz de covarianza es 1, ρ y 1. Nosotros vimos qué significa que sea, por ejemplo, ese ρ. Uno en principio podría indicar que este ρ es un valor, por ejemplo, 0,8. Imagínense que ρ sea igual a 0,8. En este caso, lo que uno dice es que la covarianza de las variables x1 o x2 es simplemente 0,8. Si ustedes recuerdan, en realidad, ¿qué significa que la covarianza sea 0,8? Es que si nosotros hacemos, por ejemplo, una gráfica y ploteamos las observaciones de dispersión, x1, x2, acá por ejemplo, entonces vamos a hacer un puntito un poquito más grande ahora para poderlo ver mejor. Entonces, los puntos acá serían como algo como esto, ¿no? Supongamos que estos serían los puntos. Estoy haciendo algunos puntitos para más o menos hacer algo como esto, y nos damos cuenta que en general
los puntos, cuando hago el diagrama de dispersión, los puntos están en esta dirección aproximadamente. No forman un círculo, sino que existe alguna relación entre ellos. Recuerden que en nuestro caso, como las varianzas son iguales a 0, esto es lo mismo que la correlación de las variables, ¿no? Disculpe, las varianzas son iguales a 1 y por lo tanto la correlación es lo mismo que la covarianza. Y cuando uno dibuja la dispersión, en la clase pasada vimos que tenía una forma elíptica, es decir, no tiene una forma, y como es 0,8 que es positivo, entonces tiene una inclinación en esta dirección, es decir, en una diagonal, en esta diagonal. Si fuese negativo, tendría en esta otra dirección. ¿Ok? Entonces, eso es lo que uno quiere. Imagínense que ahora yo quisiera encontrar una forma de hacer que mis variables fuesen independientes, es decir, de hacer como circular esto, de alguna forma circular, encontrar un nuevo sistema de coordenadas. Imagínense que ahora encontremos un nuevo sistema de coordenadas, que sea, por ejemplo, hagamos escribir acá, que sea dos variables distintas, y1 y 2, donde mis números que estén acá estén en forma de una especie de, hagamos los puntos, acá, los puntos, segundo, un poquito más grueso nuevamente, acá, donde los puntos ahora estén en forma circular. Es decir, lo que yo quiero hacer es que hacer un cambio de coordenadas que me permita que mis variables que están correlacionadas pasen a ser variables no correlacionadas en general. ¿Okay? Eso es lo que yo en principio quiero hacer. De forma que yo pueda analizar de alguna forma las variables de forma independiente. Eso sería como interesante, porque yo puedo separar dos variables que son dependientes en dos variables que son independientes. ¿Okay? Entonces, para hacer eso vamos a hacer una transformación de coordenadas. La transformación va a ser la siguiente. Voy a tomar una variable y, que está compuesta por y1 y 2, y va a ser definida de la siguiente manera. Voy a definir un vector, una matriz P transpuesta, y ahora le explico qué es, multiplicada por X. Esa matriz P la voy a definir a partir de los vectores propios de la matriz que acabo de la matriz de covarianza. Es decir, va a ser una matriz donde aquí tengo B1 y aquí tengo B2. Es decir, colgados. En general, en nuestro caso, esta matriz, ¿cuál sería? Sería igual a 1 partido raíz de 2. Y aquí colgaría el primer vector, que sería 1, 1. Y aquí sería 1 menos 1, creo que eran los vectores. Entonces, la idea es que voy a tomar ahora esta matriz formada por los vectores propios de la matriz de covarianza para aplicárselo a la variable x. Esto es lo que se llama la transformación lineal, a la variable x de esta manera, y después voy a considerar que esta nueva variable qué propiedades tiene. ¿Ok? Ese es mi objetivo básico. Es decir, todo lo que hicimos, que fue calcular los vectores propios, es para definir esta matriz que está acá, que es la matriz de vectores propios en general, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, hagamos ver qué se obtiene a partir de esto. Multipliquemos entonces nuestra matriz P transpuesta. Bueno, la matriz, como esta es una matriz simétrica, uno se da cuenta que transpuesta significa que va a quedar exactamente lo mismo, ¿no? En este caso nos salió que la matriz es simétrica, ¿no? Nos va a quedar exactamente la misma matriz, 1 menos 1. O sea, y si yo multiplico P transpuesta, la multiplico por la X, nos va a quedar algo así como 1 partido por raíz de 2, de la matriz 1, 1, 1, menos 1, multiplicado por x1, x2. Y recuerden que esto es nuestro vector y1 y 2. ¿Ok? Espero que me sigan. No es difícil, hemos estado siguiendo paso por paso todas las cosas para que después cuando entremos, repito, a R, se entienda lo que vamos a hacer, ¿no? Eso es importante. Ok, bien, si yo multiplico esto nos va a quedar, y es rápidamente para no tener que perder el tiempo, nos va a quedar que i1 tiene que ser igual a 1 partido raíz de 2, ¿sí? Y acá nos va a quedar, multiplicando esto por esto, nos queda x1 más x2. Bien. Y i2 es igual a 1 partido por raíz de 2, x1 menos x2. Es decir, a partir de las variables antiguas, x1 y x2, obtenemos dos variables nuevas, i1 y 2, definidas de esta manera. Si ustedes se ven, i1 es una especie de combinación lineal de las variables antiguas, y 2 también es una combinación lineal de las variables antiguas. Pero ¿qué yo gano con esto en principio? Veamos qué ganamos con esto, con estas dos variables nuevas, i1 y 2. Bien. Por ejemplo, si yo calculo la varianza, calculemos la varianza de i1.
La varianza de I1 sería igual a usando las propiedades de varianza, tendríamos que escribir 1 partido raíz de 2, ¿no? De x1 más x2. Y aquí tenemos que usar las propiedades de la varianza. Bueno, si este es un número, el número sale fuera como al cuadrado, entonces me quedaría un medio. ¿Ok? Ese sería el valor. Sale un medio fuera. Y adentro me quedaría entonces la varianza de x1 más la varianza de x2. Ocupando las propiedades de la varianza nuevamente, eso nos queda como un medio de ¿quién? De la varianza de x1 más la varianza de x2 más 2 veces la covarianza de x1 o x2. A ver que llevo, permítame un segundito, se saltó. Voy a llegar hasta acá nuevamente. Y la varianza de x1 o x2. Un segundito nada más para arreglar esto. Ok. Listo. Entonces, acá tracemos un paréntesis. No llegué hasta ahí. Ok. Bien. Entonces, resultado. Yo sé cuánto vale la varianza de x1. La varianza de x1 vale 1, porque así la definimos, ¿no? Entonces nos va a quedar esto es igual a 1, ¿sí? Más la varianza de x2, yo también sé que es igual a 1, más 2 veces la covarianza, pero la covarianza es igual a ρ, recuerdan, ¿no? Entonces, sumando esto de acá, nos va a quedar como 1 más ρ. Y ustedes se fijan que básicamente este es el resultado igual a lambda 1. Es exactamente el valor propio. Es decir, la varianza de la variable nueva, I1, es simplemente el valor propio. Uno puede calcular a partir de acá lo mismo con la otra variable I2, pero lo que en general hemos encontrado o vamos a encontrar es que la varianza de I1 es igual a lambda 1 y la varianza de I2 es simplemente igual a lambda 2. ¿Ok? Y ahora calculemos la covarianza de las dos, ¿no? Esto es un poquito más larga y hay que ser un poquito más ordenado, pero no es difícil. I1 y 2. Usando la definición de la covarianza, eso es lo mismo que I1, esperanza de I1 multiplicado por I2, menos la esperanza de I1 por la esperanza de I2. Y ahora reemplazamos quién es I1 y quién es I2, ¿no? Resolvemos el primer caso que es este de acá, me queda esperanza de disculpen, borremos para que no se vea tan horrible. ¿Ya? Acá sería la esperanza de I1, I2, de ese producto es lo mismo que la esperanza. Bueno, básicamente esto es 1 partido por raíz de 2 de x1 más x2, y este es 1 partido por raíz de 2 de x1 menos x2. Es decir, aparece 1 partido por raíz de 2 veces, lo puedo sacar afuera como un medio. ¿Ok? Como un medio. Al interior nos va a quedar entonces, esto sería x1 más x2, y esto es x1 menos x2, por lo tanto es suma por su diferencia, o una diferencia al cuadrado, disculpen, x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado, dentro, reemplazando quién es y1 y quién es y2. Entonces nos queda un medio, o volviendo a aplicar las propiedades de la esperanza, nos queda x1 al cuadrado menos un medio de la esperanza de x2 al cuadrado. ¿Okay? Y con eso ya tenemos esta relación. Vamos a qué pasa con esta de acá, que este producto, el producto de I1 y 2. Disculpen si está malo, es el producto de las dos esperanzas por separado. Es decir, acá sería el producto de I1 y 2. Ya, si yo multiplico este producto sería lo mismo que multiplicar algo así nuevamente. Aquí aparece 1 partido por raíz de 2 que puedo sacar afuera, y aquí aparece 1 partido por raíz de 2 que puede ser afuera, por lo tanto me queda igual un medio aquí adentro. Entonces aquí me quedaría entonces la esperanza de ¿quién? La esperanza de x1 más x2. Es decir, me queda la esperanza de x1 más x2 multiplicado por la esperanza de x1 menos x2. ¿Bien? Aplicando las propiedades de esperanza, eso es lo mismo que esperanza de esto más esperanza de esto, multiplicado por la esperanza de esto, de x1 menos la esperanza de x2. Y nuevamente aquí tenemos una especie de diferencia de cuadrado también, si ustedes se fijan, pero con las esperanzas. Queda la esperanza de, por ejemplo, x1, pero al cuadrado, menos la esperanza de x2, todo esto al cuadrado. Eso es lo que nos queda hasta ahora. Entonces, lo que tenemos que hacer en principio es restar, ¿qué cosa? Restar el valor que nos dio acá menos este valor, es decir, restemos los dos.
Y al restarlo, veamos qué nos da, ¿no? Cada uno con cada uno. Hay que ser ordenado aquí y esto no ayuda para el orden realmente, ¿no? Ok, entonces restemos qué cosa. Este valor le restamos a este, y a este valor le restamos a este porque tienen estas variables. Si ustedes se fijan, si yo resto esto, la esperanza de x1 al cuadrado, le resto un medio de la esperanza al cuadrado, lo que obtengo es la varianza de x1, ¿no? Eso es lo que tendríamos. Entonces, tendríamos hasta ahora que el resultado es varianza de x1. Ahora, observen que ahora tengo, si yo resto este menos este, es como la varianza de x2, pero al revés, ¿no? Porque tiene un signo cambiado. Estoy restando, recuerden. Sale este menos menos este, por lo tanto es al revés, sería menos la varianza de x2. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos da el resultado de la covarianza en particular. Entonces, varianza de x1 es 1. La varianza de x2 es 1, por lo tanto me da un resultado de 0. Puede haber hecho todo el cálculo, me da 0. ¿Qué hemos resuelto? Que la covarianza de las variables y1 y 2 es igual a 0. ¿Qué quiere decir esto en principio? Que y1 y 2 son independientes. O sea, esta es una condición para que y1 y 2 sean independientes. Es decir, resumo, como resumen del problema. Haciendo la transformación, y es igual a p en t x, obtengo que las nuevas variables, en principio y1, que la varianza o sea, la varianza, por ejemplo, haciendo esta transformación, obtenemos que, por ejemplo, y1 era igual a un medio, o sea, raíz de x1 más x2. Que y2 era igual a 1 raíz de 2, x1 menos x2. Obtenemos que la varianza de la primera y1 es igual a lambda 1, y la varianza de y2 es igual a lambda 2, donde lambda 1 y lambda 2 son exactamente los vectores propios, y la covarianza de y1 y 2 es igual a 0. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué exactamente es lo que hemos obtenido? Justamente lo que queríamos. Queríamos obtener un par de variables cuya covarianza sea 0, es decir, sea independiente, no estén correlacionadas. Es decir, si nosotros ploteamos, como habíamos hecho aquí arriba, los puntos, la disipación de puntos en I1 y en I2, esas nuevas variables que hemos encontrado, los puntos van a empezar a tomar una forma circular porque I1 y I2 no están relacionados uno con el otro, a diferencia del caso de X2 y X1. Es decir, hay una forma ya clara de hacer esta transformación, simplemente diciendo que mis I van a ser igual a P transpuesta multiplicado por X. Donde P transpuesta, ¿dónde lo voy a sacar? Lo voy a sacar simplemente de los vectores propios de la matriz de covarianza de mi X. Es decir, ¿quiénes son P? Los vectores propios. Ok. A grandes rasgos, I1 y 2 es lo que se le llamamos acá, haciendo esa transformación, I1 se le denomina primer componente principal. Primer componente principal. Componente principal. Y 2 sería el segundo componente principal. Segundo componente principal. Ahora, esto se cumple en general para cualquier valor. Estos cálculos que hicimos, a modo de ejemplo, está hecho para una matriz de 2 por 2. ¿Qué tal si extendemos esto a P por P, digamos, a matrices de P por P? Es decir, supongamos que X, en principio, sin el 1, esa X sea un vector, pero que esté compuesto por P variables. Ese sería X1 hasta X. Y yo quisiera transformarla a una variable Y, que esté compuesta por I1, I2, etcétera, hasta IP. Nuevamente, si yo calculo la matriz de covarianza de esta, la matriz de covarianza va a ser una matriz de esta manera, va a ser simplemente I, mole X acá, es una matriz que tiene P por P. Bien, recuerden que yo sé calcularla. Al hacer la transformación, esta transformación que está acá, es hacer lo siguiente. Esto recuerden que es lo que se llama la covarianza de la variable X vectorial. Entonces, acá yo tengo que transformarla a la matriz, pero en este caso ahora de la nueva variable, que también va a ser P por P, que va a ser igual a la covarianza, pero de la nueva variable Y. Calculemos esta covarianza en principio. ¿Cómo sería? Si yo quiero calcular esta variable, sería, o sea, si quiero calcular la matriz de covarianza de la nueva variable Y, tendría que ser igual a el COP o la covarianza de
P transpuesta multiplicado por I. Pero recuerden las propiedades que habíamos hablado en general. Esto es, si yo tengo una matriz disculpen, aquí es una X, no una Y acá. Por favor. Disculpen. Esta es la transformación, porque recuerden que es la covarianza de la I, y la I es igual a P transpuesta multiplicado por X. Aplicando propiedades de la covarianza, este lo puedo sacar afuera, me va a quedar como P transpuesta, sin hacerle nada. Me queda covarianza de X, multiplicado por esta sale fuera como P. Hacer una especie de sándwich en general. Eso aplicando las propiedades que arriba vimos. O lo que es lo mismo, recuerden lo que está dentro es sigma X, es decir, sería P transpuesta multiplicado por sigma X es igual a multiplicado por P. Bien, bueno, esto que está acá al principio es como uno puede calcular esto y ver qué pasa directamente con el ejercicio, pero lo que vamos a tener es lo siguiente, vamos a tener que la relación que existe entre la matriz de covarianza de la nueva variable y la matriz de covarianza de la antigua variable se puede calcular usando este producto de matrices. ¿Sí? Ahora, este producto de matrices, esta matriz es muy particular. La matriz de covarianza es una matriz simétrica. Y si es una matriz simétrica, satisface algo que se llama teorema espectral. Vamos a verlo ahora en R en un minutito para poder salir de la pantalla y hacerlo en R, con ejemplos en R. ¿Ok? Entonces, haciendo esto, calculando esto, uno se da cuenta que el resultado va a ser una matriz diagonal, que llamaremos lambda P, porque es P dimensional, donde en la diagonal aparecen los valores propios, lambda 1, acá sería 0, 0, lambda 2, aquí sería 0, sucesivamente 0, 0, hasta lambda P. Entonces, básicamente, ¿por qué? Porque en realidad en la diagonal están las varianzas que coinciden con los valores propios y fuera de la diagonal están las covarianzas, que son todas nulas. ¿Ok? Bien, ¿cuál es la gracia de tener este tipo de variables? ¿Por qué a mí me interesan tener variables? Y acá en este caso I1 sería mi primer componente principal. ¿Ok? I2 sería mi segundo componente principal, usando esta transformación. Bien. Y así sucesivamente. I3 sería mi tercer componente principal. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Cuál es la gracia de pasar de las variables X a las variables Y? ¿Por qué yo necesito variables Y? Bien, y voy a tratar de dar una idea intuitiva de por qué pasa esto en realidad. Y para eso vamos a verlo primero aquí en este monito que tenemos arriba, este monito de acá. Nosotros sabemos que las varianzas de I1 y I2 la podemos calcular. Varianza de I1 y I2 la podemos calcular y de hecho la varianza, por ejemplo, de la variable I1 es simplemente igual a lambda 1. La varianza de la variable I2 es igual a lambda 2. ¿Ok? Ups. Sorry, cada vez que sube esa zona sale de... Ok. Esas serían las varianzas en principio. ¿Ok? La varianza, ¿qué significa en particular? La varianza es una medida de la dispersión de la data. En general. Cuando uno habla de la varianza, está diciendo que la varianza explicada por la variable I1 es igual a lambda 1. ¿Ok? Eso es lo que dice más o menos la varianza explicada de la data. ¿Pero qué es exactamente la varianza? Uno de los objetivos fundamentales de análisis de datos es que yo necesito separar cuáles son las variables importantes. Variables importantes implican que yo puedo desechar algunas variables y quedarme con las importantes. Por ejemplo, yo podría, no sé si recuerdan el caso de la data C que correspondía a los billetes falsos, ahí usábamos la diagonal, en principio, y la diagonal era una variable importante, pero había otras variables que no eran tan importantes. Imagínense que ahora yo hago esta gráfica que está acá, que tengo dos variables, y alguien me dice, elija, por favor, una sola variable y deseche otra. O sea, yo tengo X1 y X2. Pues en principio yo no sabría cuál lo tomar, porque las dos variables para mí son importantes para definir el problema. Supongamos que yo decida tomar la variable X1 como la importante. ¿Cuál es el problema que voy a tener? Importante significa que deseche la otra variable. ¿Por qué yo necesito tomar variables importantes? Porque hay ejercicios, no como este, que son dos variables únicamente, ejercicios que pueden tener, no sé, cientos y cientos de variables. Y nosotros como seres humanos no podemos trabajar con cientos y cientos de variables. La pregunta que siempre alguien dice es, ya de esas cientos variables, ¿con cuántas me quedo?
y eso es un problema que vamos a tener con los datos, y ustedes van a tener, yo lo voy a pasar a un dataset, ustedes van a tener que hacer un análisis y el dataset va a tener 40 variables. Y ustedes van a decir, bueno, ¿cómo voy a interpretar 40 variables? Muy difícil de hacerlo. Entonces hay que elegir variables importantes. Volviendo al caso de X1 y X2, supongamos que a mí se me ocurre decir que X1 es la variable importante para mí, porque, no sé, algo me iluminó. ¿Cuál es el problema que tiene eso? Supongamos que yo tengo este puntito que está acá, vamos a hacerlo en azul para entenderlo mejor. O sea, tenemos este puntito que está acá, que tiene las coordenadas, no sé, X1 y tiene la coordenada X2. Ese puntito que está ahí. Pero yo solamente soy capaz de ver X1, porque para mí la variable X1 es importante. ¿Qué problema tengo con este? Que X1 no es una variable que me permite analizar toda la varianza o dispersión de la data. ¿Por qué? Porque aquí arriba tengo otro punto que tiene el mismo valor de X1, pero sin embargo es otro punto distinto. Entonces, lo que yo vería únicamente son un solo punto, porque todos los puntos que están acá tienen la misma variable x1, por lo tanto no podría separar la variable x1 de la variable x2, no podría saber quién. Lo mismo pasa con la variable x2. ¿Se entiende la idea, no? O sea, se entiende más o menos de que si yo me quedo con una variable, no podría ver la dispersión de puntos que hay alrededor de esa variable, que hay una dispersión de puntos, y yo solamente veo un solo punto. Entonces eso dice que la variable x1 no explica la varianza de los datos de manera correcta. ¿Por qué? Porque hay mucha más variabilidad. Una posibilidad es simplemente hacer un cambio de coordenadas, es decir, tomar los ejes de esta manera ahora, y justamente lo que hacen los ejes, lo que hace este producto, esta es una matriz que permite hacer una rotación. Esto es lo que se llama matriz de rotación, esa es la transformación. Y aquí aparecería I1, I2, en principio. Estas serían nuestras componentes principales. Entonces, ¿qué es lo que hacen los componentes principales? Es como trazar un eje que siga justamente el eje principal de la elipse y un eje que siga el segundo eje de la elipse, el eje menor de la elipse. Recuerden que esto es una elipse de puntos, en principio. Entonces, esta elipse, lo que hago es simplemente trazar un eje nuevo y un eje nuevo, que son básicamente lo que hace esta operación es eso, trazar dos ejes nuevos, de forma tal que mi nube de punto ahora aparezca como más circular, en principio. O sea, yo elegí la zona de mayor dispersión y por ahí tracé un eje, y la zona de un poquito de menos dispersión, que es el otro eje. Y por esa tracé los ejes. Eso es lo que hacen los componentes principales. Pero adicionalmente, los componentes principales me permiten hacer lo siguiente. Lambda 1 y lambda 2 están ordenados. Recuerden que si nosotros habíamos tomado que ρ era igual a 0.8, entonces lambda 1, recuerden que era 1 más ρ. Por lo tanto, lambda 1 me refiero. Y lambda 1 es igual a 1.8. Si habíamos, lambda 2, ¿quién era? Lambda 2 era 1 menos ρ. Por lo tanto, lambda 2 sería igual a 0.2. Es decir, yo podría ordenar lambda 1 va a ser igual a mayor que lambda 2, en principio. Por lo tanto, el primer componente principal que está asociado con lambda 1, porque la varianza de I1 es lambda 1, va a explicar mayor varianza que lambda 2. Es decir, puedo ordenar por orden de varianza explicada. Es decir, puedo tener un método para identificar que la variable I1 es más importante que la variable I2, cosa que no podía hacer con las variables X1 o X2. O sea, yo puedo ahora identificar dos variables que son importantes porque yo conozco, las puedo ordenar. Simplemente en este caso las puedo ordenar. Dejemos por el momento el cálculo a mano. Ahora abro el chat un momentito porque he hablado mucho y no he recibido ningún feedback en principio. Voy a cancelar un poquito ahora esto que está acá, igual yo lo guardo y lo subo. O sea, todo lo que hemos escrito igual lo subo. Aparte de también se está grabando la clase para que tengan más o menos claro. Entonces voy a salirme de compartir. Okay. Y voy a compartir ahora otra cosa. Voy a compartir simplemente R. Y le pregunto un poco con el chat antes de si tienen alguna pregunta a través del chat. Si no, seguimos adelante. Deben estar viendo R ahora en blanco, sin nada. ¿Ok? Bien, déjame un segundito para ver si si puedo conseguir el chat. No veo el chat por ninguna parte. Antes de entrar a R, entonces. Ok. Bien, stop share. Un segundo. Bien, ¿alguna? Un segundo.
Ok. Bien. ¿Puedo mutar los micrófonos? Sí, eso fue hace rato, así que puedo hacerlo, pero estaba entretenido haciendo la clase, así que, pero ok. Bien, si no tienen alguna, no veo que nada en el chat que es importante, voy a pasar directamente a compartir en RStudio, y todo sería bueno y conveniente que abriéramos RStudio para poder seguir o calculando, ¿ok? Entonces voy a compartir RStudio, que va, en este caso no hay nada escrito en general, ¿no? ¿Ok? Entonces deberíamos, lo que me interesa ahora es, a ver un segundo. Ok, hagamos entonces el cálculo en R. Primera cosa, primer punto en R, ¿cómo uno introduce una matriz en R? A esa matriz le vamos a calcular también los valores y vectores propios. ¿Cómo se hace eso en R? En principio todo lo que hicimos, muy brevemente, vamos a hacerlo en R para no tener que calcular tanto a mano como lo hicimos digamos, en la pizarra, pero ahora lo hacemos con R. Y yo les voy a pedir a ustedes, en algunos casos van a tener que calcular a mano y en otros casos con R. En principio, ¿cómo se hace con R? Primero introducimos una matriz. ¿Cómo introducimos la matriz? Primero definimos la matriz como A, ¿ok? Digamos, y hacemos la matriz A es igual, por ejemplo, con el comando matrix, ¿no? Matriz, simplemente. Y vamos a introducir una matriz introduciendo una lista de números, ¿no? Por ejemplo, 0, por decir algo, coma 1, coma 3, coma menos 1, coma, no sé, 0, coma 4, coma 1, o mejor 1, coma 1, coma 0. ¿Ok? Si ustedes se fijan, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 componentes. Por lo tanto, lo que quiero hacer es simplemente una matriz que tenga en row el número de filas igual a 3. Número de filas igual a 3. Esto hace, vamos a generar la matriz, calculamos la matriz, control enter, y ya tenemos la matriz. Si yo quiero ver la matriz, puedo simplemente escribir A aquí y me va a salir la matriz abajo un segundo, control A, control enter, y esta es nuestra matriz. ¿Ok? Una cosa importante, ¿cómo R construye la matriz? Observen la forma que está construida la matriz. Aquí yo le doy una lista, ¿okay? Doy una lista 0, 1, 3, menos 1, 0, 4, etcétera, etcétera. Y observen cómo fue construyendo la matriz R, ¿no? Primero le aclaré que era tres filas, es decir, por lo tanto, lo que hizo fue llenó 3 filas. ¿Cómo la llenó? Primero rellenó la primera columna, 0, 1, 3, con los primeros 3 números, 0, 1, 3. Entonces escribió 0, 1, 3 hacia abajo. Y después escribió menos 1, 0, 4 y escribió el resto hacia abajo, ¿no? Eso fue lo primero que hizo. Ahora, yo podría generar otra forma y básicamente es otra matriz, ¿no? En vez de llenarla así, copiemos esto un momento y voy a rellenar una nueva matriz ahora, que no la voy a ocupar por el momento, pero simplemente para que vean la diferencia. Vamos a quitarle A incluso para no rellenarla. ¿Qué tal si ahora yo lo hago de otra forma? Relleno la matriz usando el comando que se llama byroute, y ahora le explico qué significa igual true. O por lo menos ustedes pueden darse cuenta qué es lo que significa. ¿Cuál es la diferencia de ambas matrices? Observen la diferencia entre estas dos matrices. Que en este caso, cuando yo le dije que lo hiciera por fila, byrow significa por fila, va a tomar los primeros números, sería la primera fila, 0, 1, 3, y lo escribió de manera horizontal. En vez de escribirlo como columna, lo escribió de manera horizontal, 0, 1, 3. Después el resto, que es menos 1, 0, 4, lo escribió, y los otros 3 números lo escribió como si fuese la otra fila. Por defecto está escrito con false, es decir, lo va a rellenar siempre por columna. Los primeros números rellena la columna con tantas filas como quieran. En este caso son 3 números, los otros 3 números los rellena y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, espero que se entienda cómo funciona, cómo generar la matriz. Generemos otra matriz también para hacer una multiplicación de matrices, cómo se hace multiplicación de matrices acá y algunas operaciones con matrices antes de seguir, ¿no? ¿Ok? Rellenemos, por ejemplo, matrix C nuevamente. Voy a generar, por ejemplo, menos 1, mejor, menos 1.
para que se vea mejor, 1,3,4,5,0. Y con eso generamos una nueva matriz que se llama la matriz B. Eso es lo que podríamos hacer. Bien, si yo quiero ver la forma que tiene la matriz B, en principio tendríamos que escribir, bueno, B y darle control enter para ver lo que es. Esto está malo. Claro que está malo porque tenía que darle un enroute igual a 3 también, ¿no? O por último, enroute igual el número de columnas. Podemos aclarar mejor el número de columnas. Aclaremos que el número de columnas va a ser igual a 2. Otra forma de resolver el problema. Número de columnas es igual a 2. Por supuesto que estaba malo lo que habíamos hecho, ¿no? Entonces, hacemos esto y ahí sí nos queda con un columna igual a 2. Si yo quiero ver la dimensión de la matriz B, en particular podemos hacer esta dimensión. Calculemos la dimensión de la matriz B. Y nos dice que es una matriz de 3 por 2. Si es una matriz de 3 por 2, se la podemos multiplicar a A. A es una matriz de 3 por 3. Entonces podemos hacer la multiplicación de A por B. Es decir, podemos escribir A multiplicado por, digamos, y esta es la forma de multiplicar. Observen que se escribe entre signos de porcentaje el producto. Es decir, esto significa un producto de matrices A por B. Fíjese la forma un poquito extraña de escribir el producto, ¿no? Entre porcentaje escribimos así y calculamos el producto de A por B, evidentemente. Y eso es el resultado. Tenemos una matriz, evidentemente si es 3 por 3, el resultado va a ser una matriz de 3 por 2. Y ese es el producto. Podemos hacer otras operaciones con la matriz en general, ¿no? Un segundo, a ver si veo... ¿Ok? ¿Me están siguiendo? No. Problema hasta ahora. No tengo problemas según el chat. Si tienen alguna duda y algo que no les sale en particular, sí, estoy escuchando por el chat. Okay, antes de seguir, no. Este símbolo que está acá es el producto matricial. O sea, eso que está ahí es el producto matricial. Si ustedes escriben solamente un asterisco, va a ser un producto numérico. Y en este caso, R va a tomar como que cada elemento de la matriz A está multiplicado para su vez por una matriz B. ¿Okay? Entonces, cada vez que quiero hacer multiplicación de matrices, utilizo por signos de porcentaje con asterisco, es multiplicar matrices. Es una forma rara, qué sé yo. Bien, hay otras operaciones. Por ejemplo, yo puedo escribir el determinante de la matriz, A. Otras operaciones que puedo hacer. Escribamos aquí las operaciones más elementales que puedo hacer con la matriz, ¿no? Es el de calcular el determinante, la inversa, la transpuesta, cómo se hace rápidamente con R. Hay una pregunta que dice, ¿en qué se diferencia enrow de encall? Enrow significa el número de filas. Yo le aclaro que yo quiero que sean 3 filas. O encall le aclaro que sean 2 columnas, por ejemplo. Se le aclaro. Y como hay 2 maneras de construir la matriz la puedo construir por filas o la puedo construir por columnas. Entonces yo le aclaro el número de columnas que quiero que sea mi matriz. Es para poder manipular la matriz a mi gusto. Eso es lo que significa enrow o encall. Y cuando uno escribe by row significa que vaya llenándola por fila. Si uno no escribe nada, la rellena por columnas. Es decir, los números los va tomando y va rellenando las columnas de acuerdo a cuántas filas yo estoy pidiendo. ¿Ok? Entonces, determinante de A es la forma de calcular el determinante. Calculemos el determinante entonces de A. Y bueno, en este caso el determinante es igual a 1. Si yo quisiera calcular el inverso de la matriz A, aquí en R es un poquito extraño, se ocupa el comando solve. Solve A, que significa, en realidad lo que está resolviendo un sistema lineal atrás para encontrar la matriz inversa. Y al calcular entonces solve, lo que obtenemos es justamente la matriz inversa que es eso es, ¿no? Evidentemente, si yo multiplico la matriz inversa, es decir, si yo tomo solve, ese solve que está ahí, y lo multiplico por A, el resultado va a ser la matriz, tomo el solve y lo voy a multiplicar usando evidentemente multiplicación matricial, nos queda entonces asterisco entre el signo de porcentaje, ¿ok? Entre el signo de porcentaje y lo multiplico entonces por A. El resultado evidentemente tiene que ser una matriz de identidad, ¿no? Eso es lo que debe en principio suceder. Hagamos esto entonces y ahí obtenemos la matriz de identidad porque solve es la inversa. Si yo multiplico esto por la inversa, obtenemos la matriz de identidad. ¿Okay? Si yo quiero encontrar ahora, por ejemplo, una matriz, la transpuesta de una matriz,
Entonces, simplemente coloco T de la transpuesta de A. Y con eso determino que la transpuesta. Es decir, esa es la forma de calcular transpuesta de la matriz. ¿Ok? Entonces, T sirve para calcular, T de A es la transpuesta. Ustedes pueden ir colocando comentarios a cada una de las operaciones si esto les parece correcto. Esto es para calcular transpuesta, por ejemplo. Yo no se lo estoy colocando, pero en principio ustedes sí pueden hacerlo, ¿no? Transpuesta. Entonces, me permite calcular transpuesta. Ok, introduzcamos ahora una matriz simétrica. Vamos a incluir una matriz simétrica en principio. Para calcular lo que se llama, o para entender lo que significa el teorema espectral que habíamos hablado anteriormente, ¿no? Ok, vamos a introducir la siguiente matriz, digamos. Ok, voy a escribir la matriz acá. Hagamos una matriz Q, por ejemplo, de la siguiente manera. Voy a escribir una matrix y escribimos C. Introducimos los siguientes números. 13, menos 4. Estoy inventando una matriz, pero que sea simétrica. Menos 4, 2, para que sea simétrica tendría que ser 13 menos, tendría que escribir menos 4 ahora, menos 4, 13, menos 2, por ejemplo, menos 2, mejor. Acá sería 2, menos 2, 10. Y le voy a pedir que sea el número de filas en row sea igual a 3 para que sea una matriz de 3 por 3. Bien. Y una cosa, si nosotros colocamos un paréntesis, a ver, Q, aquí la matriz se va a alojar en Q. Al hacer control enter, se va a almacenar todo en Q. Pero si adicionalmente le colocamos un paréntesis acá, aquí delante, y colocamos un paréntesis al final acá, es decir, cerramos entre paréntesis la expresión, va a ocurrir lo mismo, se va a almacenar en Q, pero adicionalmente lo vamos a poder ver en consola. Es decir, vamos a ver la matriz Q también aquí en la consola, en principio, ¿no? ¿Ok? Es decir, colocar un paréntesis aquí al principio y al final a la expresión hace que se cargue en Q, en este caso, porque si no le coloco los paréntesis, se carga en Q, pero no veo Q, digamos, ¿no? No veo la matriz, en principio. Entonces esto me permite ver en consola la matriz. Ahora, esto es una matriz simétrica, y recuerden cuál es la definición de matriz simétrica, que en principio sea igual a su transpuesta. Puede ser que me haya equivocado. Imagínense que tengo una matriz muy grande y quiero saber si la matriz es simétrica o no. Entonces hacemos algo lógico, ¿no? O sea, usamos una expresión lógica. ¿Qué tal si coloco la matriz transpuesta Q es igual a, con dos signos iguales, para hacer una propuesta lógica igual a Q? Es decir, lo que estoy haciendo es preguntando si efectivamente la transpuesta de Q es igual lógicamente a Q, digamos, son equivalentes desde el punto de vista lógico. Bueno, evidentemente haciendo esto nos va a quedar aquí true en todas partes, es decir, si efectivamente coincide uno con otro y puedo decir que Q es una matriz simétrica. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo calcular algo que no hemos hecho hasta ahora? Hasta ahora hemos hecho operación de multiplicación de matrices, la inversa, la transpuesta, identificamos la dimensionalidad de la matriz, así usando DIM, pero ahora me interesa hacer algo muy importante, que es calcular los valores y vectores propios de la matriz. Bien, vamos a hacerlo sobre la matriz Q, que es una matriz simétrica, y después le aclaro por qué, porque el teorema espectral es importante con la matriz simétrica, y nuestras matrices de covarianza son siempre simétricas por construcción, debido a las propiedades de la covarianza. A la larga a nosotros nos interesa calcular la matriz simétrica, que es la matriz de covarianza y los valores y vectores propios, para hacer una transformación de las variables. Veamos, primer detenimiento, vamos a hacer calcular los valores propios, ¿sí? Ok, veamos los valores propios. Bien. Entonces, valores propios. Para hacerlo, vamos a almacenarlo en alguna letra, L. Inventé una letra cualquiera, ustedes inventan cualquier letra. El comando acá se llama eigen. Eigen, de alemán, eigen, que significa propio, ¿no? ¿De qué matriz? De la matriz Q. Le voy a calcular eigen. ¿Qué es lo que hace eigen? Hace las dos cosas. Calcula el vector propio y los valores propios. Así lo hacemos, simplemente calculamos esto. Y se va a almacenar en L. ¿Ok? Se almacena en L. Lo hacemos. En L ya están almacenados los valores y vectores propios. ¿Cómo los saco? L, signo de peso.
y aparece values. Es decir, si hago los valores, automáticamente lo que voy a obtener son los valores. Quiere decir que tengo 18, 9 y 9 son los valores propios de la matriz, en este caso la matriz Q. Es decir, tan sencillo, todo lo que hicimos a mano, calcular el determinante, etcétera, etcétera, L lo resuelve rápidamente usando eigens, la variable. Si yo quiero calcular ahora o encontrar los valores, los vectores propios, llamo a L nuevamente, signo de peso, y me doy cuenta que aquí están los vectores. ¿Ok? Y haciendo, por ejemplo, esto, obtenemos los vectores propios. Observen la forma en que están los vectores propios. Están colgados con columnas. Justamente esa es la matriz que le llamamos matriz P. La matriz P era tomar los vectores y colgarlos a todos los vectores y colocarlos con forma de columna, ¿no? Entonces, básicamente, esto es el primer vector propio que corresponde al valor propio 18. Este es el segundo vector propio que corresponde al valor 9 y este es el tercer propio que corresponde al valor 9. Vean que 9 en este caso es un valor múltiple, un valor, es decir, este valor propio 9 genera un subespacio propio de dimensión 2. Tiene dos vectores en principio, ¿no? Eso en álgebra lineal deben de recordar. En este caso es un valor propio múltiple. Pero lo que quiero mostrarles es que cómo R utiliza las cosas. Una de las cosas interesantes que me hace R es que primero me ordena los valores propios de mayor a menor. ¿Sí? A ver, la pregunta, tengo varias preguntas y respondo rápidamente. Profe, entonces, ¿transpuesta o P normal? No entendí. L vector es la matriz P, simplemente la matriz P. No está transpuesta. Ya está colocado los vectores hacia abajo, simplemente sin transponerlos. O sea, tomó los vectores y los colocó en columnas, colgados, sin transponer los vectores. Se los colgó. ¿Ok? De hecho, lo que vamos a hacer es hacer la transpuesta de esa para hacer la transformación, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer, la transformación de las variables. ¿Ok? Entonces, ya tenemos una forma de calcular. Entonces, R hace dos cosas buenas. Una, automáticamente me entrega la matriz P de los vectores uno detrás del otro. Y dos, me los ordenas de mayor a menor, es decir, en orden de importancia. Primera varianza, segunda varianza, tercera varianza, estoy hablando, en realidad es primer valor propio, segundo valor propio, etcétera, y te lo vas ordenando de mayor a menor. Esas son dos cosas importantes para poder después distinguir qué variables son importantes o no. Es decir, ya tenemos una forma de hacer esto. Ahora, hagamos un par de cosas adicionales. Por ejemplo, encontremos que estos vectores propios, aquí dice le salen nulos. Ok, entonces para que no salga el 1 tiene que calcular L nuevamente. ¿Quién es L? L es alguien de Q. Si calculas esto no va a salir nulo. ¿Por qué? Porque se almacenó algo en L. Eso es algo que primero hay que calcular. Eso es lo que decía el chat. Alguno de él. Inténtelo hacer nuevamente, ¿sí? Si le vuelve a salir, nuevamente me manda el código que han escrito y yo se lo reordeno, también por correo. ¿Ok? Sigamos entonces, dado que tenemos poco tiempo y todavía me falta un par de cosas. No es muy difícil una vez que ya tenemos que demorar un ratito entendiendo los conceptos, pero después va a ser, ¿qué significa eigen? Bueno, eigen significa calcular los valores y vectores propios. O sea, lo que hicimos en la tablita, en la mano, que es calcular determinante de la matriz igual a 0 y a partir de ahí calculamos lambda 1 y lambda 2. También después reemplazamos cada uno de los lambdas, encontramos B1 y B2. Eso lo hace R con un solo comando, se llama eigen. Y eigen me permite entonces encontrar de una sola vez las dos cosas. ¿Sí? Ok. De alguna forma después vemos al que le salió null, yo se lo resuelvo si me manda el código para ver dónde está el error. Probablemente el error está en que la matriz no está bien introducida. Entonces hay que revisar la matriz Q que le vamos a pasar al comando eigen. Entonces el comando eigen hace las dos cosas. Calcula vector propio y valor propio de una sola vez. Para extraer los valores propios lo tenemos acá. Y para calcular los vectores propios usamos vectors. ¿Ok? Bien, ahora definamos, ya que tenemos en vectores, tenemos esto, vamos a definir una matriz P a partir de eso. Tomemos P, va a ser igual simplemente L, con signo de peso, y escogemos los vectores. Entonces almacenamos en P los vectores, ¿no? Okay. Y dentro de P tenemos una matriz que está compuesta por los vectores propios de una matriz Q. ¿Ok? Supongamos la matriz Q. Supongamos que la matriz Q sea una matriz de covarianza de 3×3. Podemos hacerlo después con otra matriz de covarianza. Y después
es sencillo calcular en R la matriz de covarianza de la data. No es muy fácil. No, es que digo, no es muy difícil, lo vamos a hacer, si no alcanzo ahora, lo hacemos en la próxima clase. Pero, ¿qué cosa es P? Veamos que P tiene una característica interesante. Primero, nuestra matriz Q era una matriz que tenía dos características importantes. Q, refiero a la matriz Q que acabamos de introducir acá. Número uno, nos dimos cuenta que la matriz era simétrica haciendo esta operación. ¿Por qué? Porque Q es lo mismo que Q transpuesta. Pero adicionalmente nos dimos cuenta, cuando calculamos los valores propios, que todos sus valores propios son positivos. Cuando todos los valores propios de una matriz son positivos, se dice que la matriz es definida positiva. Por lo tanto, Q es una matriz simétrica y además definida positiva. Esas son características muy importantes del tipo de matrices que vamos a trabajar. Todas nuestras matrices de covarianza van a tener esas características. Van a ser simétricas y adicionalmente van a ser definidas positivas. Es decir, todos sus lambda van a ser positivos. ¿Ok? Y eso es importante porque esos valores lambda están asociados a varianza. Y las varianzas tienen que ser positivas. ¿Entiendes? Entonces esa es la idea. No lo entendí. ¿Cuál parte? Veamos qué pasa. Nuevamente, definimos que Q tiene dos características, ¿no? En principio, podemos incluso hacer como una especie de comentario, ¿no? Es decir, hagamos un comentario diciendo que Q es simétrica. ¿Ok? Es simétrica. Ups, estoy escribiendo tontería. Esto es simétrica. Y es definida positiva. Y definida positiva. ¿Qué significa que sea simétrica? Que sea igual a su transpuesta. ¿Qué significa que sea definida positiva? Que sea positiva, que tenga todos sus valores propios positivos. ¿Ok? No hay que cargar en ninguna librería. En principio, todo es, o sea, repito, ¿qué significa simétrica? Que sea igual a su transpuesta. ¿Y qué significa que sea definida positiva? Que todos sus valores propios sean positivos. En nuestro caso en particular, tenemos 18, 9 y 9. Todos son positivos. Entonces, repito, para dejarlo ya listo. Nuestras matrices de covarianza se parecen mucho a esa matriz Q que estamos escribiendo acá. Y tienen dos características. Una, son simétricas, es decir, son iguales a su transpuesta. Y dos, son definidas positivas. Es decir, todos sus valores propios son positivos. Esas son las dos características que tenemos. Para este tipo de matriz existe un teorema que se llama teorema espectral. Pero antes del teorema espectral, ya que nos quedan solo 5 minutos, solo voy a escribir un par de cosas. Primero, la matriz P que acabamos de construir aquí, que son los vectores propios colgados, tiene una característica importante y es que la inversa de la matriz P es igual a la matriz transpuesta. Es decir, si yo quiero calcular, hagamos la matriz inversa de P, escribimos solve de P. ¿Ok? Podemos calcularla, simplemente podemos hacer una cosa como esta. Y esta sería solve de P, no lo he encontrado porque yo no la he cargado, disculpen. Esto es P con minúscula, bueno, la voy a cargar un momentito. Voy a cargarla, ahí está, la cargamos, Enter, y ahora si lo hacemos, efectivamente, no había cargado la matriz P. Entonces, solve de P es la inversa, ¿ok? Yo quiero ver si esta matriz es exactamente igual a la transpuesta. Entonces, las matrices que satisfacen esa condición se denominan matrices ortogonales. ¿Qué es una matriz ortogonal? Una matriz ortogonal, por definición, es una matriz donde la transpuesta coincide con su inversa. Veamos qué sucede aquí. Aquí hay una cosa interesante que hay que cuidarse cuando usamos un software, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Tratando de comparar la matriz inversa con la matriz transpuesta, y yo estoy diciendo que la matriz P es ortogonal, por lo tanto debería de cumplirse. Cuando hacemos esto, hagamos el cálculo, acá nos va a salir un problema. Me dice que false, falso, falso, falso en todas partes. Y eso se debe a un problema, a un detalle, básicamente. ¿Me estoy contradiciendo de que P es una matriz ortogonal o no? No. El asunto es que esta matriz, la matriz inversa se resolvió usando numéricamente. Entonces hay algunos dígitos que no son iguales. Para ver esto, lo que vamos a hacer es redondear cada una de ellas, ¿no? Redondeémoslo solamente. Hacemos un round delante de esta a un dígito, nada más. ¿Ok? Lo que pasa es que al calcular hay muchos dígitos, algunos de los dígitos pueden no ser igual, por lo tanto, cuando hacemos eso, nos está indicando que esos números son distintos.
¿ok? Y acá nuevamente redondeamos también, ¿no? Bueno, la transpuesta de P no necesito redondearla. Acá, si redondeamos y volvemos a hacer el cálculo, a ver qué pasa, y sigue mal porque hay algo que no hice bien. Round, solve de P como una decimal, y hagamos un redondeo también acá, redondeamos round, ok, round, upa, está bien, no está bien escrito, round de la transpuesta de P a un decimal. En principio podemos hacerlo sin decimales, porque hagámoslo sin decimales, a ver si cómo estamos, sin decimales, ok, no, listo. Vamos a ver si esto funciona. Y eso es un problema de errores numéricos, ¿sí? O sea, básicamente nos damos cuenta de que hay true, true, true en todas partes, ¿no? Ya, ¿por qué sucedió que no se cumplía? Simplemente por errores numéricos. Cuando se calcula la inversa, hay un software, o sea, hay un algoritmo que está calculando numéricamente la inversa de la matriz. Y cuando comparamos las dos matrices nos dan con algunas diferencias los dígitos. Por ejemplo, ya para el dígito número 10 es diferente por un error numérico. Y por lo tanto nos daba la condición de que P no era ortogonal. En este caso sí son iguales. Vemos que la inversa coincide en general. Ahora, hagamos lo siguiente. Para terminar, si yo tomo la matriz inversa, solve, de P, la multiplico por la matriz Q, usando operaciones de multiplicación de matrices. Okay. Lo multiplico por la matriz Q. Y después lo multiplico por la matriz, o sea, usando nuevamente operaciones de multiplicación matricial. ¿Okay? Lo multiplico por la matriz P. O sea, aquí, ¿qué es esto que está acá? Es P a la menos 1 multiplicado por Q multiplicado por P. Hacemos un sándwich con los dos. ¿Ok? Eso es lo que es. Y para evitar errores numéricos, redondeamos. Entonces hacemos un round delante. Round. ¿Ok? Y no le ponemos ningún, o sea, que se quede solamente sin decimales, que me lo dé los enteros. Veamos qué es lo que sucede cuando hacemos esto, en principio, ¿no? Hagamos el control y observen lo que sucede. Que obtenemos una matriz diagonal, donde en la diagonal aparecen justamente lambda 1, lambda 2 y lambda 3. Es decir, la matriz Q multiplicada por este lado por P a la menos 1, o P transpuesta, porque recuerden que P a la menos 1 y P transpuesta es lo mismo, y multiplicado por este lado por P, cuando hacemos ese sándwich con la matriz Q, que tiene la característica de ser simétrica y definida positiva, obtenemos una matriz diagonal donde en la diagonal aparecen los valores propios y fuera de la diagonal es 0. Eso es lo que obtenemos. Esto que está acá se denomina teorema espectral. Entonces, el teorema espectral es justamente eso que acabamos de escribir. ¿Okay? Hay algunas preguntas. Ya estamos pasados un minuto, pero voy a responder las preguntas que me han llegado, ¿no? No hay que cargar ninguna librería y la pregunta es cuál es la interpretación de solve. Ya. ¿Cómo se lee? Bueno, básicamente solamente voy a cambiar un momentito, voy a sacar el código y una última cosa, vamos a rápidamente la pizarra para poder entenderlo y ahí los dejo para no... ¿Dónde está la pizarra? Vamos a la pizarra. A la pizarra para entenderlo, qué es lo que significa. Regresé a la pizarra por un momento, el código, repito, yo los voy a entregar, pero eso que acabo de escribir, ¿qué es exactamente en general? ¿No? Deben estar viendo ahora la pizarra. Bien, escribo en la pizarra qué es lo que significa. Bien, lo que acabamos de ver es introducir una matriz Q, y lo que hicimos fue tomar P a la menos 1, multiplicado por Q, multiplicado por P, y el resultado era una matriz lambda, bien, que estaba compuesta por los valores, aquí estaba lambda 1, lambda 2 y lambda 3 en la diagonal, aquí sería 0, 0, 0, 0, 0 y 0. ¿Ok? Cuando calculamos los valores propios de lambda, lambda 1 era igual a 18, ¿sí? Lambda 2 era igual a 9 y lambda 3 era igual a 9. Y los vectores propios de P, como lo habíamos definido, en R era algo así como, bueno, era
L multiplicado por el signo de peso de vectors, ¿no? Y los valores propios era esto. Entonces, dentro de P están, además habíamos mostrado que P a la menos 1 es igual a P transpuesta. Y esto significa que la matriz es ortogonal. Eso tendría. Es decir, esta expresión de arriba también podríamos haberla escrita como P transpuesta multiplicado por Q multiplicado por P es igual a lambda. Esto es lo que se denomina teorema espectral. Teorema espectral. Eso es exactamente lo que habíamos visto. Y habíamos dicho que Q era una matriz simétrica, que básicamente lo que significa es que Q tiene que ser igual a Q transpuesta. ¿Okay? Y adicionalmente Q era definida positiva. Definida positiva. Que significa que todos los lambdas, lambda 1, lambda 2, etcétera, son todos mayores que 0. Eso significa que sea definida positiva. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que significaba entonces en el chat lo que acabamos de escribir con R? En R, este producto que está arriba, vamos a resolver el producto que estaba aquí arriba. O sea, este producto que está aquí, en R, vamos a escribirlo así. ¿Cómo se escribe esto? Se escribe así, solve en R de la matriz P, ahora un signo de porcentaje, con un asterisco, signo de porcentaje, acá multiplicado por la matriz Q, nuevamente asterisco, signo de porcentaje, multiplicado por asterisco, signo de porcentaje, y aquí la matriz P es exactamente lo mismo que está aquí arriba, solo que este producto escrito así se escribe en R así. Y lo que hicimos en R fue mostrar que este producto nos da exactamente la matriz diagonal. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, en este caso sí. Lo que acabamos de mostrar que si yo tengo Q con las características de ser simétrica y definida positiva, entonces la matriz formada por los vectores propios de esta matriz sí satisfacen la condición de ortogonalidad. Quiere decir que P a la menos 1 es P transpuesta. Es decir, la expresión de arriba también podríamos haberla escrito, como les decía anteriormente, como P transpuesta multiplicado por Q multiplicado por P es igual a lambda. En R, ¿cómo se escribe esto? Simplemente escribo T, en vez de solve, de P. ¿Sí? Acá volvemos a escribir esto con asterisco. O sea, esta cosa que está acá es la multiplicación matricial. Multiplicación. Toda esta combinación de símbolos es simplemente multiplicar matricialmente. Realmente escribo esto, multiplicado por asterisco, y esto lo multiplico por P, y eso me da lambda. La diferencia aquí es que lo que estamos haciendo es que esta transpuesta es lo mismo que la inversa. Y eso ocurre solo en el caso de que mi matriz Q sea simétrica y definida positiva. En ese caso. Ok, solamente para darle una final. Nuestras matrices sigma, que son nuestras matrices de correlaciones, son matrices simétricas también. Son simétricas. Por las propiedades de la covarianza. ¿Ok? Y adicionalmente son definidas positivas. Y finalmente, para terminar, lo que hacemos es que sigma, o sea, el teorema espectral me dice que si yo tomo P transpuesta, lo multiplico por sigma, lo multiplico por P, el resultado va a ser lambda. ¿Ok? Y ese lambda son, como les decía, los valores propios de la diagonal con los valores propios. Entonces, haciendo una transformación de las variables, el objetivo final es, y que ya vamos a hacer en la clase que viene, porque aquí ya me pasé un poco, es que si yo tengo una variable, la variable y nueva, la puedo construir multiplicando P transpuesta multiplicada por X. La nueva variable y va a tener varianzas iguales a lambda. Es decir, a lambda que está acá. ¿Ok? Bien, ahora sí, lo dejo por el momento y si respondo alguna cosa, profe, tengo otra clase. Gracias. Ok, vamos a dejarlo acá entonces, sigamos adelante y yo voy a guardar esto. Ok, nos vemos en la próxima. Gracias. Chao, chao.